remitencias, tranquilos, sigan adelante. Cumbia, danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Muy buenos días a todos, estudiantes, docentes, invitados a este gran evento. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ginette Castillo, soy practicante, docente practicante de la Universidad Popular, y en este día voy a estar acompañándolos y apoyándolos en este gran evento. Para iniciar, quiero recordarles nuestro pacto de comportamiento, en los cuales tenemos el ser puntuales, escuchar con atención, evitar distraernos, hacer nuestro mejor trabajo, evitar comer durante la sesión y estar muy pendientes de todo lo que se va a desarrollar en este gran conversatorio. Como invitado principal el día de hoy, en nuestra mañana, tenemos al gran Mohamed Dávila Tarazona, poeta y escritor, ¿verdad? Es ingeniero civil y docente comprometido con la promoción de la lectura y la escritura creativa, realizador del programa radial Literalmente de la Universidad del Magdalena desde el 2019. Jurado en diferentes concursos literarios, además es escritor de cuentos y poemas publicados en antologías del grupo Talium en 2016 y 2019, taller al cual pertenece desde el 2012. Tenemos también en nuestra pantalla que es ganador del primer puesto en el Festival Universitario Regional de Literatura ASCUN en la modalidad Poesía Escrita. Muy bien, como moderadora vamos a tener a nuestra profesora Claudia Daza Mejía, quien es licenciada en Español y Literatura, además es docente de lengua castellana en nuestra institución educativa Loperena Garufal. También tenemos a nuestra profesora Marta Navarro Benta, quien es licenciada en lengua castellana y comunicación, licenciada en administración educativa, especialista en pedagogía de la lúdica y es docente de lengua castellana en la institución educativa Loperena Garufal desde 2015. Listo, ellas son las docentes que vamos a tener como moderadoras para este gran conversatorio, a quienes les cedo la palabra, no sin antes darle la bienvenida a nuestro gran invitado, al señor Mohamed Dávila. Nos place que esté este día con nosotros acompañándonos. Profes, les concedo la palabra en este momento. Muchísimas gracias, profe Ginette. Buenos días, estudiantes, la señora rectora que hoy nos acompaña también en este conversatorio, muy agradecidos con ella. Y bueno, dándole la bienvenida a nuestro escritor invitado y poeta, como dijo Ginette, el gran Mohamed Dávila. Bueno, Mohamed Leonard Dávila Tarazona es un joven escritor, promotor de la lectura, un lector ávido, ha sido visitante de las diferentes ferias literarias del país y bueno, en este tiempo de pandemia él se ha dado el trabajo de crear un contenido en YouTube donde hace críticas, análisis, recomendaciones para escritores nuevos, incluso para hacer publicaciones, cómo se debe hacer de la mejor manera. Y bueno, darle la bienvenida a Mohamed. Mohamed, buenos días. Buenos días, un placer saludarlo a todos. Me plasma una sonrisa el que digan el gran Mohamed Dávila. No sé, suena, puede ser ego, pero suena bonito. Muchas gracias por la invitación a la institución, a su rectora, a la profesora Marta, que siempre ha estado muy atenta de mi trabajo, y a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias y en serio muy feliz por este espacio que me regalan. Bueno, antes de empezar, Mohamed, yo quiero manifestar que, bueno, a Mohamed lo conozco en uno de estos eventos, bueno, no me acuerdo dónde conocí a Mohamed, no, mentira, sí,
en un recital en la Universidad de Magdalena, donde fuimos a hacer la presentación de un festival que se hace en Codazzi, y me invitaron. Allí conocí a Mohamed, que no solamente es un excelente escritor y poeta, sino que es un ser humano maravilloso, es muy sencillo, aunque bueno, ya decía él, hay un ego ahí entre los poetas, pero sí es rico uno encontrar personas con las que uno se identifica. Y además siempre he querido, o he querido traer a Mohamed a Valledupar, y bueno, cuando ya se nos había concretado la cuestión para traerlos, se metió la pandemia. Entonces, nada, de alguna manera estás con nosotros, Mohamed, y me alegra tenerte aquí. Bueno, yo pienso que pues debemos iniciar como con poesía, ¿cierto? Entonces, si gustas compartirnos algunos de tus textos, si estás preparado, no sé. No. Yo voy a buscar uno. Sí, aquí tengo. De hecho, ahí no aparece en la presentación, pero ya aparezco en otra publicación más. Esta es la antología del año pasado. Se lanzó en plena pandemia, en octubre. Y aquí también aparezco. Entonces déjame y busco dónde estoy yo. Aunque yo te pasé estos poemas, creo que ya los tienes. Este poema se llama Tirado en la calle. Bajo sus nubes de alcohol y gases invernadero se encuentra mi ejemplo, durmiendo y babeando, con el pesado aroma que debo cargar de regreso a casa, ahogado en el salario de la semana, matando las penas y a mí de paso. Quisiera dejarte allí tirado al borde de la calle, pero aún te amo, maldito viejo. Y quisiera que lo entendieras para que dejes de hundirte, para que dejes de arrastrarme contigo. Tu cabeza llena de polvo apenas se mece con mis palabras, y no tolero la mirada y las risas de quien ve a un niño llorando, arrastrando lo que desecha el cantinero. Quisiera que estuvieras un poco consciente de mi pesado trayecto, de mi escasa fuerza, de que este trago es más amargo que tu bebida y de que no eres el único al que abandonaron. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, Mohamed, cuando empecemos desde tus inicios, o sea, cuando te diste cuenta que eras escritor, que cuando escribiste, o sea, cuando escribiste tu primer poema, ¿cuándo fue como ese punto de quiebre que tú dijiste, algo me llama o ellos sirvo para esto, soy bueno para escribir? ¿Cuándo fue eso? Si fue muy joven. Bueno, aquí estamos con los estudiantes de décimo y pues, no sé, ellos de pronto bueno, y a mí también me interesa saber cómo nace el poeta o el escritor. Es una historia compleja, porque creo que cuando uno se embarca en una pasión como esta, de pronto no es como que un día amanecí y dije, oh, quiero ser escritor. Creo que es un proceso larguísimo en que tiene uno sus altibajos, por lo menos desde los primeros años de bachillerato, sexto, séptimo, yo empecé a escribir poemas, pero eran muy, yo los leo ahora y dan hasta vergüenza, eran malísimos, malísimos, eran unas rimas súper tontas, pero a mi profesora de castellano le gustaban, y como yo quería que me fuera bien en esa materia, entonces yo escribía los poemas, se los mostraba y ella decía, ay, qué bonito. Entonces eso me fue como motivando, ¿no? Pues tenía una recompensa, no me pagaban, no me publicaban los poemas, pero la profesora de castellano le gustaba y me ponía más notas. Entonces siempre que iba a colocar los exámenes y me regalaba un puntico más, 2 punticos más, me subía un poquito la nota y eso a mí me gustaba. Entonces me motivaba a seguir escribiendo. Aparte como una forma de desahogarse, yo creo que todos los poetas empezamos escribiendo poesía para desahogarnos y luego nos damos cuenta que la poesía es mucho más extensa que hablar de nosotros mismos.
que volviendo al tema es muy egocéntrico, ¿no? Solo hablar de nosotros en nuestros poemas. Como el pintor que solo dibuja autorretratos, entonces no sabe dibujar más nada que a sí mismo. Es una buena obra de arte, sí, pero creo que se puede ir mucho más allá de eso. Entonces yo creo que así empezó todo. Una vez me publicaron como en un manual de convivencia, en la parte de atrás, un poema mío. eh, y wow, mi mamá estuvo súper orgullosa y todo el mundo me dijo, "Ah, qué bonito", pero era malísimo, solo que la gente le gustó. La gente te dice que es bonito aunque es malo, especialmente porque era muy niño. Y así seguí en el bachillerato, escribiendo poemas, todo muy tonto. Eh, Tristemente pensé que podía enamorar compañeritas escribiendo poemas, pero eso no funciona así. Entonces, por ahí me desanimé un poco. La poesía nada más sirve para contentar a los profesores, no tanto a las chicas. Eh, y después me separé bastante de la literatura, la verdad. Me dediqué a otras cosas, especialmente cuando entré a la universidad. Pero un día, eso sí suena como muy poético, pero un día dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a escribir lo que siento porque estaba lleno de un montón de emociones. Mi vida en ese momento era un caos. Eh, Acababa de cambiar de carrera, acababa de cambiar de ciudad, me fui a vivir a Medellín, empecé a vivir solo por primera vez en mi vida y tenía muchas cosas atoradas en el pecho, quería desahogarme y empecé a escribir nuevamente poemas. De hecho, un amigo tenía un libro de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, que ahora mismo es mi escritor favorito. Mm, es más por el sentimentalismo que tengo por él que realmente por lo grandioso que sea Becker, que es muy bueno, pero él tuvo su época. Eh, y seguí escribiendo, dije, ay, yo quiero seguir escribiendo, me acordé de que yo escribía y seguí escribiendo mis poemas, malísimos también, todos eran malos, ya tenía como 20 años, pero malo, malo, eso sí los tengo guardados, los veo y no, qué vergüenza siquiera recordar que eso existe. Malos, todos eran rimas, todos eran todos bonitos, todos románticos. Eh, no, horrible. Entonces, luego de eso sí, empecé a ver como que, bueno, ¿podría yo escribir un libro de poesía? Y me empezó a interesar ya de forma más activa. Una profesora sí me dijo, mira, no quiero ofenderte, pero tus poemas no son tan buenos, deberías trabajar un poco más, leer más poesía, no todo se escribe de la misma forma. Yo me lo tomé a mal incluso, ¿no? Como así, la señora no sabe de lo que está hablando. Pero cuando ingresé a la Universidad del Magdalena, encontré el taller literario al que pertenezco desde el 2012. Me acuerdo de la fecha porque lo acaban de decir ustedes. Y ya empecé a analizar mis poemas, ya empecé a crear cosas que eran publicables al menos, que ya no daban vergüenza, ya no daban pena ajena. Y de ahí empezó mi carrera como escritor, creo yo. Empecé publicando con las antologías de taller literario, empecé a participar en concursos, ya me di cuenta que no solo mi mamá decía que eran bonitos, sino de que ya habían personas, jurados, personas calificadas a nivel literario que decían que eran buenos. Y digo, bueno, ahora sí estoy mejorando de verdad. ¿Sí? Porque la mamá de uno dice que siempre uno es bonito, así uno no lo sé. Entonces, eso no es un buen medidor de tu literatura. Y aquí estoy. Empecé a viajar con los eventos literarios, asistí a un montón de eventos, bueno, ni para qué se los menciono a todos. Y empecé a ganar concursos, empecé después a ser invitado como juez, a medida que uno se va volviendo viejito, ya no, uno no es participante, sino también uno es jurado. Y a eventos como estos, y la verdad es que me alegra muchísimo. Eh, Me dieron una oportunidad en la radio de tener un canal, un programa de literatura que ha estado pausado pues por pandemia, no he podido ir a la radio, no se puede tener invitados, era un podcast, entonces como no puede haber en aglomeraciones, ha estado pausado. Y durante la pandemia dije, bueno, yo soy ingeniero civil, que eso es una cosa drástica y la gente se sorprende. Dice, yo no estudié letras, yo estudié ingeniería civil. Y dije, bueno, voy a hacer un canal de YouTube. ¿Lo hago en ingeniería civil, que es mi carrera, o lo hago en literatura? Y dije, no, mejor mi pasión, que es la literatura. Y aquí está, tengo un canal, ya va para 4.000 seguidores, está pequeño todavía, pero ahí va progresando. Entonces, muy feliz con todo lo que la literatura me ha dado. Creo que hoy en día me arrepiento de no haber seguido de niño esa pasión por la literatura y haber estudiado una carrera distinta.
Oye, 4.000 seguidores. Qué cosa. Yo me acuerdo que hiciste un video cuando tuviste los 100 seguidores. Sí, sí. Mira que, no sé, entre todo lo que estás charlando, pues surgen varias inquietudes allí, pero em, yo pienso que, bueno, la pregunta es para ti, ¿no? No es lo que yo pienso. ¿Crees que sí es realmente indispensable asistir a un taller? Bueno, yo sé que hay muchos escritores que nunca han ido a un taller literario y son muy buenos eh, en su escritura y en su poesía, pero uno, lo digo pues por los jóvenes, además porque yo también he ido a muchos talleres, asistí al taller Relata y a un taller de un señor aquí en Valledupar que se llama Luis Barro Pavalló, que es excelente, lo recomiendo. Él es de narrativa, pero este hombre es maravilloso. Eh, es indispensable que un escritor, un poeta, asista a un taller, bueno, desde tu experiencia. Yo creo que cuando empecé a asistir a taller literario, pues a compartir bueno, hay muchos escritores que dicen, bueno, yo nunca estudié literatura y bueno, yo no la estudié. Técnicamente mi título es ingeniería, mi título no es sobre literatura, ni sobre lenguas, ni nada parecido. Pero yo creo que no soy autodidacta porque sí asistí a un taller literario, de pronto no un taller oficial, no me dieron un título, pero sí he asistido. Y cambió muchísimo mi forma de escribir. Te digo, yo daba vergüenza antes y es que es cierto, cuando uno escribe sin conocimiento, especialmente yo no leía mucha poesía, y uno cree que la poesía es siempre las rimas, del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, y uno cree que eso es la poesía y eso es todo lo que existe. Uno de pronto en el colegio lee muy poca poesía, pues hay muchas áreas que ver, y uno lee a Neruda, lee a Benedetti, lee a Cortázar, de pronto a lo mismo de siempre, y no encuentras poemas que son mucho más extensos, mucho más complejos. Porque creemos que el poema es la rima bonita que habla del amor. De hecho, hay personas que se molestan en mis videos, y eso es una cosa curiosísima, porque yo digo en algunos videos que la poesía es mucho más que los sentimientos. Entonces se ponen todos poéticos. No, la poesía es la representación del alma. Y yo digo, bueno, chévere, pero en ninguna parte del diccionario dice eso. De hecho, eso es, a nivel de significado, eso no significa nada. ¿Qué es la representación del alma? Podría ser un dibujo, podría ser muchas cosas. Entonces, darle significado a la poesía es mucho más que eso. Y cuando uno asiste a un taller literario y empieza a estudiar a grandes autores, no solo los bonitos, sino los buenos, empieza a darse cuenta de que uno no llegaría tan lejos si no fuera por una preparación. Pongo un ejemplo, pues, para que me entiendan un poquito más los chicos. Yo podría aprender a cocinar por mí mismo. Y mi mamá nunca asistió a un curso de cocina y cocina muy bien. A mí me encanta lo que ella cocina. Pero es porque a ella le encantan mis poemas también. Pero no es lo mismo mi madre que cocina bien por la experiencia que ya ha adquirido con los años a un chef de cocina gourmet que asistió a un curso para ser chef y fue preparado por personas que tienen muchísimo más conocimiento, no solo de la experiencia, sino de la experiencia de otros. Es lo mismo, en la literatura yo puedo escribir sin asistir a ningún curso, pero si asisto a uno, voy a mejorar muchísimo más y muchísimo más rápido. Creo que esa sería la conclusión. Bueno, eh, decías cuando hablabas de tus primeros pininos escribiendo, decías, es que ese texto que me publicaron allí en algo del colegio era malísimo y después seguía siendo malísimo. Total. O sea, como uno o los chicos que están iniciando y están, bueno, yo entiendo que ya uno
camina así, y cuando uno mira para atrás, uno ve como que, hey, esto, pero los chicos que están ahí dentro de ese ambiente y que de pronto están escribiendo sus primeros versos, sus primeras cosas, ¿cómo saber ellos si lo que están escribiendo es bueno o no tan bueno? Uf, eso sí es complejo. Estás matándome con ¿Cierto? estas preguntas, no me estás poniendo ni una sola fácil. No, eso está Bueno, facilito. eh, bueno, lo primero es que cuando uno es ciego, no sabe que es ciego, a menos que alguien que pueda ver te diga, no, es que los colores existen. Entonces, eso es lo que te digo, enlazándolo con la pregunta anterior. El taller literario es muy bueno por eso, porque te ayudan a explicar tus errores y te dicen, mira, la rima ya no se usa hace como 400 años, desde el romanticismo. Sí, se puede usar, sí, hay autores que la usan, pero no abusan de ella, como a veces queremos hacer cuando no tenemos tanto conocimiento en la poesía. Que del amor ya se ha hablado mucho, ahora hablamos de otros temas, especialmente sociales, sociopolíticos, que son más interesantes para nuestra época, porque se ha hablado tanto del amor que ya no hay como muchas cosas nuevas que decir sin repetirnos. Eh, no es que sea malo, ¿no? Porque digo, no es que sea malo, no es que no puedas. De hecho, la poesía es poder hacer cualquier cosa con el lenguaje. Eh, la cuestión es que también haz algo nuevo, algo que innove. Y cuando uno es ciego y no sabe que los colores existen, no sabe que es ciego. Si todo el mundo fuera ciego, ¿quién sabría qué es el verde? ¿Quién te lo diría? ¿Cómo lo sabrías y cómo lo podrías identificar? Una de las formas de saber si estamos tan mal es ir a un evento, presentarlo ante una persona que realmente tenga conocimiento en el tema, que tenga más experiencia que nosotros, y decirle, bueno, ¿qué le parece? Y aceptarlo con humildad, porque a veces somos re orgullosos, ¿no? Como te dije, uno a veces se ofende, ¿no? Esta persona no sabe nada, ¿cómo va a decir que yo soy malo? No entiende que esos son mis sentimientos plasmados en el papel. Uno se pone muy, muy digno, pero la verdad es que una vez es malo. Y aceptar que somos malos es una de las mejores formas de mejorar, porque dejamos de hacer lo que estamos haciendo mal y empezamos a hacerlo bien. Entonces, la forma más fácil es eso, asistir pedirle consejo a alguien que sepa más que tú, asistir a un evento literario, presentarlo incluso en un concurso. Te dije, yo una de las formas en las que dije realmente que soy bueno fue cuando empecé a ganar concursos. Dije, bueno, si ya gente que no me conoce me pone por encima de otra gente que también escribe, es porque algo bueno debo tener, entonces sí soy bueno. Cuando uno gana concursos ya se alegra un poco. Igual los concursos no miden la calidad del escritor. Hay escritores buenísimos que jamás ganaron nada, pero son legendarios. Pero sí es una forma de medirnos, presentárselo a un profesor que sepa mucho de literatura. Le recomiendo a tus estudiantes que te presenten los textos a ti. Entonces tú, si tienes tiempito, los lees y les dices, bueno, con cariño, ¿no? Bueno, esto no es tan bueno. Para tu edad está bonito. Podemos mejorar un poco. Hay algunos errores gramaticales que podemos corregir, ortográficos. Entonces uno les dice con cariño, no se lo tomen a mal, chicos, puedo hablo con ustedes, pero uno lo dice para que puedan mejorar. Si no se les señalan sus errores, no dejarán de cometerlos. Y simplemente decirles que todo está bien cuando sabemos que no, me parece una bajeza de parte de los adultos, y se siente feo decir que soy adulto ya, de los docentes, de las personas más experimentadas y con más conocimiento, como, déjalo, no importa. Entonces, esa es una de las formas más importantes, ¿no? Y leer mucho. Para escribir, lo más importante es leer. Y si usted no lee poesía, no sabe escribir poesía. Así es. Señor Mohamed, Dígame. entre tantas cosas que podríamos preguntarle, me asalta la curiosidad de saber, ¿hay yo no sé si llamarlo ritual, pero hay algo que tengas en cuenta al momento de escribir, al momento que de pronto llegue esa inspiración, algún lugar donde te acomodes, donde te sientas a gusto, algo que te guste hacer? De pronto yo diría tomar una taza de café
o alguna bebida, de pronto no te gusta el café, pero ¿hay algo en especial que hagas en ese momento en que sientes que es el momento de sentarte a escribir, de que algo está pasando dentro de ti y que vas a producir algo? ¿Que nos puedas contar? Ok, el proceso de producción es la cosa más empírica posible, porque cuando uno le llega la inspiración, uno puede estar en cualquier parte. Uno puede estar en el baño, uno puede estar en la universidad, uno puede estar en el trabajo, uno puede estar durmiendo o comiendo. Yo por eso recomiendo siempre, es que tengo un montón, contrólalo por eso. Yo tengo un montón de libreticas donde siempre estoy anotando. Yo tengo varias, ya todas están llenas, y algunas son más grandes, donde siempre estoy anotando pues, todo lo que se me va ocurriendo. De hecho, esto está lleno de cosas a lapicero, y algunas son hasta incongruentes, algunas las tacho y de todo, porque las ideas te asaltan en cualquier parte. Eso es como un dolor de estómago, tú no lo prevés, tú dices, no, hoy no me va a dar dolor de estómago porque hoy tengo una cita importante. No, no, eso te cae en cualquier momento. Y a mí a veces me agarra la inspiración en cualquier lado. Esto lo aprendí en taller literario, pero yo lo hacía desde antes. Siempre cargo una libretica y los que me ven por ahí en la calle siempre voy con mi bolso, siempre. Y a veces nada más llevo esta libreta en el bolso y es todo. Eh, pero yo no puedo andar sin libreta y lápiz porque yo no sé en qué momento me caiga la inspiración y eso no es como que yo sí me siento a leer, sí me siento a intentar escribir. A veces no me sale nada, duro todo el día mirando la página en blanco y no escribo ni una sola palabra. Y hay días en que escribo 10, 20 páginas y hasta yo me sorprendo, escribo un montón. Eh, pero cuando te asalta la inspiración, eso es, ella no avisa en cualquier parte. Hay días que sí, yo me siento y me llega la inspiración. Supongo ya ella también se anima a colaborarme ese día. Y hay días en los que no me colabora, 2, 3 días, incluso semanas en las que no escribo absolutamente nada porque no me nace nada, no se me ocurre nada bueno, o escribo algo y digo, no, esto es horrible y lo borro enseguida. Pero no lo borro, yo tengo la costumbre de no borrar mis ideas, incluso si son malas, sino que las guardo en un paquete que dice ideas malas o ideas sin terminar. Y de pronto con los años regreso por allá, los meses después y digo, bueno, esto no era tan malo como me pareció en ese momento. Y de pronto sale algo interesante de ahí, aunque sea una frasecita para un poema. Un ritual como tal, no sé, hay personas que sí tienen, creo yo, he escuchado a algunos colegas que sí dicen tener rituales. Yo soy de los escritores más extraños tal vez, porque a todos los escritores les encanta decir que el café es una cosa maravillosa para ellos, que ellos no pueden vivir sin café y a mí el café no me gusta. Entonces yo digo, no sé, yo creo que soy un mal ejemplo de hablar de rituales de escritor, porque los escritores y yo tenemos gustos muy distintos. Lo que les recomiendo es eso, tener una libretica, anotar en un cuaderno sus ideas. A veces estoy yo trabajando y o en un evento como esto y de repente me ven y escribo algo. Y porque se me surgió una idea en una conversación, alguien dijo algo interesante y yo dije, oye, mira, esa frase serviría hasta para un poema. Entonces le robo la frase y la anoto yo. Entonces, eso se llama plagio creativo. Que tiene un nombre y todo, ese tipo de cosas. Sí, sí, ahí hay autores, sobre todo he escuchado mucho a JJ Junieres, un autor colombiano. Él habla muchísimo del plagio creativo, creo que Marta también lo conoce. Habla mucho del plagio creativo y él dice, bueno, es que eso es así. La inspiración no viene de la nada, no es como que llega un ángel de la inspiración y te diga lo que tienes que hacer. En realidad es que tú escuchas tantas cosas durante el día que tu mente empieza a hacer conexiones. Al final todo es un plagio porque todo nace de algo, todos nos inspiramos de alguna parte. Yo escribo un poema sobre el mar, sobre el mar, porque voy al mar, veo el mar, me gusta el mar, veo las olas y las gaviotas, entonces empiezo a escribir las gaviotas, y ahí empiezo. Me inspiro de alguna parte. Entonces, inspirarse de otra persona también es bueno, muy bueno, de hecho. Eh, sí, yo creo que sería realmente esforzarse. Lo que sí tengo un ritual, y eso sí podría decirlo, es para editar. Yo a veces siento que hablo mucho. Entonces, no sé, siento que me preguntan una cosita y yo lo extiendo un montón. Lo que sí es un ritual es para editar. Una cosa es lo empírico que es inspirarse. Me salen unas frases a veces buenísimas y a veces malísimas, y todavía me pasa. Pero cuando voy a editar, pues debo sentarme, ya se acaba el Mohamed
empírico y llega el Mohamed que se asistió a taller literario y llega y dice, bueno, mira, esto no es bueno, esto lo sacamos del poema. Bueno, esto sí, podemos mejorarlo, vamos a cambiar unas palabras, vamos a cambiar esto de orden, y entonces ahí empiezo a jugar con el poema en la edición. Pero para escribir, para la idea, hay que ser muy empírico. Yo creo que el problema de muchos escritores es ese, que se les olvida que la edición tienen que olvidarse de sus sentimientos y de cómo se sentían en ese momento y pensar más es en, con cabeza fría en, bueno, esto lo va a leer alguien que no se sentía como yo en ese momento y seguramente no va a entender las cosas como yo las entiendo porque yo soy el que le escribí. Entonces ahí entra el juego un montón de cosas que es a lo que debemos aprender a hacer. Con su poesía, además de sentir esa satisfacción personal de demostrar las capacidades que ha venido adquiriendo a lo largo de su vida, ¿pretende algo con respecto al lector, con respecto a esa persona a quien le va a llegar, como lo acaba de decir usted, algo en especial en medio de esta situación que vivimos en estas décadas que nos ha tocado recorrer durante estos últimos tiempos? Bueno, yo siempre he creído que la escritura, o sobre todo la poesía, más que para hablar de mí y mis sentimientos, es para que podamos empatizar con otras personas. ¿Sí? Cuando yo leo un poema romántico y me siento bien con ese poema romántico y me encanta y lo leo un montón de veces, es porque seguramente estoy enamorado. Entonces me siento identificado con ese poema. Así funciona, ¿no? La poesía es para empatizar con otros. Y bueno, pues todos los chicos en algún momento, sobre todo a la edad de 15, 14 años, siempre están enamoradizos. Entonces por eso les gusta tanto la poesía romántica. Y no los culpo, pues es la etapa en la que están. Pero la poesía sí sirve tanto para empatizar con otros. ¿Por qué no empatizar con otras cosas? ¿Por qué no empatizar con mensajes distintos? Pronto hacerles entender cómo funciona la violencia, cómo funciona el mundo desde un punto más gris, en que no solo existen los buenos blancos, los malos negros, sino que básicamente el mundo está en un matiz de grises, unos más oscuros que otros. Y hay un montón de cosas que podemos explicar a través de la poesía, precisamente porque el lenguaje es tan maleable en la poesía que se pueden decir cosas que no se podrían lograr con ningún otro tipo de textos, con ninguno, ni siquiera con un ensayo que es precisamente están diseñados para explicar cosas. La poesía con muy pocas palabras nos permite entender muchas cosas y yo creo que en estas décadas que hemos pasado, sobre todo en nuestro país y sobre todo Latinoamérica en las últimas generaciones, se han dedicado mucho a escribir poesía política o sociopolítica, lo cual les ha traído muchos enemigos a los escritores, las cosas como son. Hay escritores que, sobre todo argentinos, cuando estuvo la Revolución Argentina y todo este problema del boom latinoamericano, que jamás fueron nominados al premio Nobel porque no les convenía que hablaran mal de un país. Entonces, la literatura, así como tiene sus lados bonitos, que es lo que hemos hablado hasta ahora, también tiene sus lados oscuros, ¿no? Hay un submundo ahí literario en donde no todo es hermoso, en donde también hay concursos que se entregan más por cuestiones políticas y sociales que realmente por el talento del escritor. Por eso les dije, los premios en sí no miden la calidad de un autor. Eso está claro. Hay escritores buenísimos que jamás han recibido el Nobel ni lo recibirán porque su mensaje no está acorde a lo que llevan los grandes países ahora mismo que controlan el Nobel. A veces uno dice algo que incomoda a alguien, entonces ya te... De hecho, hoy en día los chicos saben, se habla mucho de de la cultura de la cancelación. Si dices algo que no me gusta o que esté en contra de mis ideales, pues te cancelamos. Nunca más vemos un producto tuyo y pedimos de que te despidan de cualquier trabajo. Si eso es una cosa brutal ya con el Internet. Esto ya no es solo se limita a premios. Hay muchos autores que los han censurado por cosas así, pero hay muchos otros que han surgido, ¿no? Y yo creo que la poesía debería dedicarse a eso también, a denunciar nuestras emociones más allá del romanticismo y el despecho, y denunciar, por ejemplo, cómo me siento yo cuando en medio de una pandemia
el gobierno hace cosas que nos perjudican a todos, sobre todo a los más pobres. Entonces, ese sentimiento de frustración también se puede transmitir a la poesía, más allá de las emociones básicas, ira, furia, amor, enojo, felicidad. Entonces, hay sentimientos mucho más complejos y la poesía es brutalmente buena para transmitir ese tipo de emociones. Yo creo que ese es el camino que estamos tomando desde hace mucho tiempo y creo que es el camino que seguiremos tomando, por lo menos en Latinoamérica, durante las próximas décadas también. Mohamed, bueno, aquí un poco con los estudiantes de décimo, y tú como profesor, sé que la pregunta es un poquito compleja porque pues hay Más. gustos, hay expectativas distintas, pero Ajá. tú como maestro, recomiéndanos a algún autor o un libro, un cuento, un relato que tú digas, esto va a romper a esos pelados que, de décimo del Loperena Garupal, que los niños se van a inclinar hacia la literatura mucho más de lo que ellos están ahora. Uf, es complicado, pues dijiste, hay muchos gustos. Yo, de hecho, en mis videos no hay, debería hacerlo algún día, pero nunca he hecho un video precisamente diciendo, hay gente que se atreve a decir, los libros indispensables. Yo creo que ningún libro es indispensable, ni siquiera el Quijote, ni siquiera la Ilíada, ni siquiera eh, Cien años de soledad. Yo creo que ningún libro es indispensable. Todos leemos cosas diferentes, todos nos emocionamos con cosas diferentes. Y uno de los grandes errores es obligar a las personas a leer algo que no quieren. Miren, una de las cosas por las que yo me alejé de la literatura en el bachillerato es porque me obligaban a leer superación personal. Yo odio la superación personal, la detesto. Y me obligaron a leer ¿Quién se robó mi queso? La culpa es de Amador y, pero me acuerdo, La culpa es de la vaca. Y yo detesto desde entonces, o sea, me muestran un libro de Coelho y yo lo odio, lo detesto. Nunca lo he leído, pero lo detesto nada más por saber que es literatura de superación personal. Porque me obligaban y cuando a ti te obligan a hacer algo lo haces sin ganas. ¿Sí? Mientras que después encontré un montón de libros, sagas infantiles sobre todo, Harry Potter, Señor de los Anillos, y ahí empezó otra vez a gustarme la literatura y la lectura. Yo recomendaría, no sé, si les gusta la ciencia ficción, a mí me encantaron esos libros, yo les recomendaría que se enganchen con Isaac Asimov. Es un tipo súper complejo, escribe brutalmente bien y los cuentos de él tienen una particularidad, que es que al principio son un poquito lentos, pues sí, tienes como que tragarte la introducción larguita. No son tan cortos los cuentos, por eso es que también tiene sus pros y sus contras. Pero una vez que te enganchas en el cuento, el final siempre te va a volar la cabeza, siempre. No he leído un solo final de él que yo no tenga que, como que espérate, ¿qué pasó? Y me regreso a leer porque, pero no es porque esté mal escrito, sino porque hay un plot twist siempre tan drástico ahí que uno termina sorprendido. Y las premisas son muy interesantes. Son cuentos, son cortos, no son tan extensos como una novela y tiene un montón. El señor era extremadamente prolífico para escribir. Yo quisiera ser como él. Así de bueno y así de escribir tanto. ¿Qué más podría recomendar así a grandes rasgos? El Principito. Yo, de hecho, lo tengo de cabecera aquí siempre. Para mí, El Principito es de los libros más increíbles que hay. De hecho, es mi preferido. No diría que quien no se ha leído El Principito es porque nunca ha leído en su vida. Algunos podrían decir. Pero sí te digo, bueno, yo realmente no conozco a alguien que se lea El Principito con ganas y no le saque siquiera 3 enseñanzas de vida. Pero no porque esto sea superación personal, sino porque me identifico tanto con lo que pasa con el aviador que para mí es imposible no decir, oye, mira, en este caso ocurre algo que me pasó a mí muy similar y me siento identificado en muchos casos. Aparte que es un libro muy simbólico. Yo siempre lo entiendo así, siempre que lo explico así. Tú no puedes entender al Principito como un niñito rubio que está ahí, no, por qué está ahí, de dónde salió, qué representa. Es muy poético en ese sentido. La rosa no es solo una rosa, ¿qué representa?
Y todos los personajes que aparecen representan algo dentro de tu vida. Solo tienes que empezar a encontrar y darte cuenta que no es simplemente una historia, sino es un imaginativo muy poético de lo que es la propia vida del ser humano. Yo creo que esos serían los dos que más recomendaría. Para más pequeños y principiantes, El Principito, y el que ya tiene un poco más de edad para entender temas más complejos y filosóficos, recomiendo Isaac Asimov. Y hay otros autores más fuertes, que no sé si los enganchen así de primera. Además, El Principito es de los pocos libros que has releído, ¿no? Sí, todos los años lo leo. De hecho, lo estoy leyendo de nuevo ahora mismo. Por eso lo tengo aquí. Bueno, es que hay un contenido en el canal de YouTube sobre El Principito. Creo que fue como el primer video o el segundo, Fue por el allá. segundo video. Están Sí. hasta feos. Me pasa con lo mismo que con los poemas. Veo mis videos viejos y digo, uy, qué videos tan malos. Tan mal editados y todo. Ya he mejorado, Bueno. ya he mejorado. Última pregunta, Mohamed, para entrar con las preguntas de los chicos. ¿Cómo sabe Mohamed cuando, bueno, ya pasa, el poema pasa por esa primera escritura, esa primera autorrevisión, luego lo del taller, el profesor, los compañeros, porque en los talleres pues todos aportan allí. Ese es lo chévere de los Sí. talleres. Entonces, ¿cuándo sabe Mohamed cuando ya ese poema está? Y también quiero, o sea, ya está listo, ya, o sea, ya no hay más nada que hacer. Y también quiero saber si tú, a pesar de estar listo el poema, tú regresas a él y dices, no, pero esta palabra aquí no. Entonces, eso es lo que quiero saber. Ok. Digo, no me la has puesto fácil ni una sola vez. Es complejo saber cuándo un poema está listo porque hay diferentes opiniones, pues, hablando en general, no solo de mí. Ahí Gabriel García Márquez decía que una vez que él publicaba una historia, nunca más la volvía a leer. Y yo entiendo por qué. O sea, él no leía sus propias historias una vez que estuvieran publicadas. Él decía, antes de publicarlas, las leo 1000 veces, 1.000.000 de veces. Las leo y las edito. Pero una vez que ya las publiqué, ya no las puedo editar más. Como quedó, quedó. Él no podía llegar a 100 años de soledad y decir, ay, no, aquí voy a cambiarle el nombre a Cadio Buendía y le voy a poner otro. Y me parece mejor. No, no puede, ya la publicó, ya quedó así. Entonces dice, ¿para qué la leo de nuevo? Si ya no puedo cambiar nada. Antes de eso hay que leerla 1000 veces, porque sobre todo dejarla reposar. Le escribes, como te digo, con mucha emoción, con mucho sentimiento. Luego la lees de nuevo y dices, ya que ahora que se me pasó el despecho, ya este poema no parece tan bonito como cuando lo escribí. Cuando uno lo escribe parece hermoso. Yo digo, aquí estoy expresando todo lo que... Hermoso este poema. ¿Sí? Pero cuando ya se te acaba esa pasión, si el poema sigue siendo bueno, es porque es bueno. Si cuando ya se te acabó ese sentimiento con el que lo escribiste, la ira, el malestar, el enojo, lo que sea, y te sigue pareciendo, si te parece malo ahora, es porque no era tan bueno cuando lo escribiste, solo que estabas embriagado por ese sentimiento. Y revisar mucho. Cuando uno empieza a ir hacia adelante y hacia atrás, es cuando creo yo que el poema ya está listo. Es decir, a veces yo empiezo a corregir un poema y llega un momento en el que digo, esta palabra, no sé, vamos a quitarla porque sobra en el poema. Economía del lenguaje, quitemos esta palabra. Y luego a las 2 semanas vuelvo y lo leo porque yo dejo descansar un poco el poema, pues, luego vuelvo y lo leo y digo, oye, ¿sabes qué? Le hace falta la palabra que le quité. Y luego vuelvo y lo leo al mes y digo, no, esta palabra mejor la quitamos. Entonces entro en un ciclo en el que ya el bucle está en que quito la palabra y la vuelvo a poner. Entonces, si ya no avanzo, sino que lo que hago es que doy un paso para atrás, un paso para adelante, es porque ya no tengo más nada que avanzar. Por lo menos no con las habilidades que tengo hasta ahora, o hasta el momento en el que escribí el poema. Hay momentos en el que los dejo descansar un montón de tiempo, un año. Hay poemas que yo te pasé por ahí, que tengo más de un año que los escribí. Hay unos que los escribí hace 2, 3 años. De hecho, algunos hasta más, 4, y nunca los he publicado. No sé, creí que no estaban listos en su momento. Pero cuando los escribí hace 4 años, los edité y dije, están listos, dije yo, ¿no? Pero luego en esos 4 años aprendí un montón de cosas, mejoré como autor,
mejoré como lector, y 3 años después lo revisé y dije, no, esto le falta un montón. Antes pensé que estaban listos, porque eran mis capacidades, me daban hasta ahí, no me daban para avanzar más. Cuando mejoran mis capacidades, mejora también mi capacidad de seguir avanzando con ese poema, de mejorarlo aún más. Por eso Gabriel García Márquez decía, yo no vuelvo a leer mis poemas, porque es que uno puede decir, no, un premio Nobel es buenísimo, pero incluso él podía seguir mejorando. Y él decía, si yo leo de nuevo mis poemas, Gabriel García Márquez no escribió poemas, yo leo de nuevo mis novelas, mis cuentos, me voy a desanimar porque decir, no, por Dios, hace 10 años yo escribía malísimo, diría él. Para nosotros él era una maravilla, pero para él mismo diría, no, hace 10 años yo escribía re mal, porque siempre estamos mejorando, siempre estamos cambiando. Creo que al final nunca hay un punto cuando esté listo. Creo que cuando esté listo es cuando digas, voy a publicarlo, y una vez que eso lo publique, ya no lo mires más, no tienes nada que criticar ahí, porque si ya no puedes cambiar nada, pues ¿para qué te das mala vida? Creo que eso sería. Gracias, Mohamed. La profe Ginette, con el permiso para los chicos que van a preguntar. Muy bien, démosle paso a esta sesión. La primera pregunta está a cargo de la estudiante Natalia Manjarres del grado 1002, a quien le pedimos que active su micrófono en este momento y se dirija a nuestro invitado. Buenos días, mi nombre es Natalia Manjarres del grado 1002 y la pregunta que le vengo a hacer es, además de los temas en los que ha trabajado en las obras que ha realizado, ¿sobre qué otra temática le gustaría escribir? Uf, hay un montón. Gracias, Natalia. No sé si los demás la escucharon. Yo sí la escuché. Se escuchó bajito, pero sí escuché la pregunta. De pronto, con el permiso de Natalia, la repito, por todos los que no tenían el volumen tan alto, que ella, transliterando, no me la sé de memoria. ¿Qué temática, aparte de la ya mencionada, me gustaría escribir? ¿Era eso, Natalia? Sí, señor. Ok, sí, era esa. Entonces, estoy escribiendo cosas. Yo escribo muy random, porque te digo, a veces me llega la inspiración, como le explicaba a la profe Claudia, y me llega así de golpe y yo escribo cosas. En esto tengo como 4 novelas escritas, bueno, escritas, las ideas, las premisas, los personajes, pero no los he plasmado todavía. Es decir, una novela consume muchísimo tiempo. Estoy trabajando en una y estoy trabajando en una y se me ocurre otra y yo digo, pues, inspiración, a ver, ponte, alíñate, estamos trabajando en esta. Pero a ella se le ocurre otra novela, entonces empiezo a escribir el primer capítulo. Por lo menos, he estado estudiando mucho sobre literatura feminista, me interesa mucho el tema. Hice un video sobre eso también, lo interesante que es. Y se me ocurrió escribir una novela feminista, porque normalmente cuando se habla de literatura feminista se asume de que la autora es mujer, pero eso no es necesariamente así. Yo puedo hablar de feminismo siendo hombre, creo, ¿no? Hay algunos gremios que creen que no. Yo soy de los que creo que sí. Entonces, me interesa, estaba empezando a escribir una novela feminista, se me ocurrió, escribí como 2, 3 capítulos y luego seguí con la otra novela, porque así funciona mi cabeza. Pero ahí la dejé escrita. Me interesa mucho la literatura feminista, colocar personajes, mujeres, en lugares de poder donde ellas demuestren sus capacidades que son diferentes a los de los hombres, no necesariamente las mismas, pero demuestren con sus capacidades lo que pueden hacer, pues, a nivel de escritura. Es una novela más de acción, creería yo, precisamente por su narrativa. Estoy escribiendo sobre los indígenas, de hecho tengo todo este material, es material sobre la historia de Santa Marta. Estoy escribiendo una historia sobre los indígenas de Santa Marta, los Tairona, enfrentándose a los españoles. Por ahí también menciono a veces a los indígenas del Valle de Upar, que también estaban del otro lado de la sierra. No sé, es que hay tantos temas, yo no tengo un tema así en concreto, yo diga, no, mi poesía, hay autores que sí los tienen y yo respeto eso. Dice, mi poesía es sobre el amor y todo lo que escriben en toda su vida es sobre el amor. Bueno, yo no soy así, un día a mí se me ocurre
vamos a escribir sobre el despecho y de repente me escribo un poema que parece un corrido prohibido, pero de lo simplón que es, con respeto a los que les gustan los corridos prohibidos. Pero hay otro día que se me ocurre un poema mucho más filosófico sobre lo que significa el maltrato infantil. No sé si lo han leído, creo que sí. Lo que significa la dignidad del ser humano y cómo nos avergonzamos de que alguien haga algo de forma pública, pero nosotros también lo hacemos solo que en privado. Esos son temas mucho más complejos, mucho más filosóficos, pero también los escribo. Entonces, yo creo que es eso. La hermosura del arte es no limitarse uno mismo, no decir, no, es que yo no escribo sobre esos temas. ¿Por qué no? Si eres escritor, escribe sobre lo que sea. Pero sí, hay muchas ideas que tengo por ahí, muchísimas, más de las que tengo el tiempo de escribir, que es lo triste. Espero poderlas escribir todas algún día. Muchas gracias, Natalia, por tu pregunta. Espero haberte contestado lo que esperabas, o correctamente al menos. Creo que Ginette iba a prender el micrófono y colgó sin querer. Sí, voy aquí a reemplazar un momentico a Ginette. Dice Nayet García que quiere aportar algo en este momento. Entonces, Nayet, prende el micrófono, porfa, y nos comentas y luego ya retoma la profe Ginette. Sí, señor. Nayet. Hola, buenos días. Acerca del tema que una vez tocaron sobre cuál fue el libro que usted podría como recomendar para poder comenzar, a mí me gustó mucho La Divina Comedia. Buena. Ese libro me gustó bastante por el tema, un tema que casi nadie toca, o al menos nadie tocaba, no escuchaba a muchas personas hablando sobre eso. Y pues como hoy en día el tema que toca ese libro no es como muy, no, no lo habla mucha gente, es algo que me interesó bastante por lo raro que fue y porque la verdad es un libro bastante genial de leer, sobre también te hace saber un poco más sobre cómo lo interpretan el infierno en el libro, y me gustó bastante por eso. A mí me interesó bastante ese libro. Ok, sí, es un libro muy interesante. De hecho, ¿sabías que la Divina Comedia ha inspirado a más mitología sobre el catolicismo de lo que lo ha hecho la misma Biblia? Una cosa súper extraña. De hecho, hay personas que creen que realmente en el infierno hay círculos del infierno y tal, y toda la cosa. Y hay muchas cosas que solo las dice la Divina Comedia, en la Biblia no aparece, pero la gente cree que funciona así, porque el imaginario colectivo ya nos ha llevado a creer de que lo que un autor escribió acerca de la cristiandad es canónico dentro de la Biblia, pero no lo es. Eso es muy interesante, esos fenómenos así, cuando un autor sobrepasa la realidad. Ok, muchas gracias. Continuemos entonces con la segunda pregunta que está a cargo de la estudiante Erika Soraca del grado 1003. Erika, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Buenos días. Buenos días. ¿Puedes contarnos cuáles fueron sus primeras producciones literarias y qué lo inspiraron para hacerlo? Uy, las primeras fueron unas cosas horribles, de eso no vamos a hablar. La verdad ni siquiera las tengo, o sea, las perdí en esa época, no habían computadores. Si ustedes dirán, pero yo tengo 30 años, 31 ya. En esa época, en mi época de colegio no había computadores como ahora, que uno literalmente lleva un computador en el bolsillo, en los smartphones. Antes no, eso era súper complicado. Yo no tuve un computador sino como hasta los 20 y tantos años, estuve en la universidad. Así que yo todo lo escribía en libreticas, soy muy tradicional. Y muchas de esas libretas se perdieron.
Entonces, la verdad, no tengo forma de rescatar mis primeros textos. Sería hasta interesante leerlo un día y reírme yo mismo de las cosas que yo escribí, que eran muy malas. Pero el primer texto que publiqué como tal, bueno, el primer texto que escribí en taller literario, incluso lo publiqué muchos años después de mucha edición, que aquí lo busco, está por aquí. Es un desastre, pero ¿dónde quedó? Aquí tengo un montón. Pues sí, los millennials tenemos los títulos universitarios en bolsa. ¿Dónde quedó? Poema. No lo encuentro. Nah, lo perdí. Estaba por aquí. Bien, a lo que voy es, lo publiqué en una de las antologías, la primera de hecho, y me pareció muy bonito. Recordar que fue el primer poema que escribí como tal en taller, fue el de la cebolla, creo que lo han leído, ¿no? ¿No? Si lo han leído, ese es. Fue el primero. Le tengo un cariño especial y a la vez le tengo como un rencorcito especial. Porque cuando voy a un festival o voy a alguien que ya me ha leído, casi siempre me piden ese. Estoy como que, a ver, ese fue el primer poema que escribí, tengo muchos más. Para mí mejores, pero muchos me piden ese siempre. Fue el primer poema que escribí ya estando en taller, ya teniendo un conocimiento más avanzado. La primera publicación está en esta antología, es bastante pequeñita, y es un cuento, ni siquiera empecé publicando poesía, sino un cuento, que se llama De Pie. Trata sobre una boxeadora que tiene que luchar contra una campeona y aguantar todos los rounds para que le paguen lo suficiente para operar a su hijo de las piernas. Entonces, es un cuento muy cortico, tiene como página y media. Mis cuentos suelen ser muy cortos. Por eso me cuesta tanto escribir una novela. Yo soy muy resumidito en las cosas. Yo creo que eso sería. Muy bien. Continuemos con la pregunta de Dani García de la jornada de la tarde y posteriormente le damos la palabra a Hilary García, quien también quiere formular una pregunta. Entonces, en este momento es tu turno, Dani. Buenos días. Mi pregunta Buenos días. es, ¿qué autores le han inspirado a lo largo de su carrera como escritor? Tengo muchos. Eso sí es interesante. Esto sí me parece muy buena pregunta, Dani. Yo empecé con Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, como te dije, fue como el que me despertó nuevamente esa semilla de la escritura. Aquí tengo su libro, Rimas y Leyendas, por aquí, de Gustavo Adolfo Bécquer, se lo recomiendo. Pero es un libro que hay que mirar teniendo en cuenta que Bécquer vivió hace como 500 años. De hecho, Bécquer y yo tenemos algo muy en común, es que nacimos el mismo día, 17 de febrero. Entonces compartimos cumpleaños y todo. Y sí, yo digo que es el día que nacen los poetas buenos. Pero Bécquer tiene muchas rimas, es que así se escribía hace 500 años, con rimas, es un poema sencillo, o sea, sus poemas no son complejos, no es como que le tengas que partir la cabeza para entenderlos. Y eso me gustó, que hay escritores que escriben poesía y uno a veces ni entiende lo que quiere decir, entonces colocan las gaviotas que volaban por el corazón de los espíritus que ya no están con nosotros. Y yo, ¿qué significa eso? Uno tiene que partir un montón la cabeza para entender qué significa qué es lo que quiso transmitir el autor. A mí ese tipo de poesía no me gusta tanto. Lo respeto como todo, pero no me gusta tanto. Yo prefiero escribir más la sencillita, la que cualquier persona tenga conocimientos literarios profundos o no, puede entenderla. Mi poesía es más de ese estilo. Entonces, Bécquer me inspiró mucho en ese sentido. Yo empecé escribiendo rimas y a mí me costó separarme de la rima. De hecho, todavía a veces cometo mucha rima involuntaria en mis poesías y me toca frenarme y decir, espérate, esto no tiene por qué rimar. Entonces, Bécquer me inspiró mucho en ese sentido. ¿Qué otros poetas? Me gusta mucho Jaime Sabines, de uno de los grandes olvidados de Latinoamérica. Su poesía es romántica, pero tiene unas imágenes poéticas buenísimas y nuevamente es un poeta que escribe de una forma muy sencilla. Algunos lo llaman empalagoso y sí, en momentos es hasta cursi, pero su prosa me gusta muchísimo.
Sus imágenes poéticas me gustan mucho, también me inspiró bastante. Me gustan mucho poetas nuevos, que uno siempre menciona a los viejos y por eso es que uno se queda con los viejos. Poetas actuales, no sé si han escuchado a César Brandon, participó en un concurso, en un reality show en España y lo ganó con poesía, o sea, le ganó a todo el mundo con sus diversos talentos y él solamente recitando poesía. Tiene un libro llamado Las almas de César, y es muy bueno, a mí me encantan sus imágenes poéticas. Tiene un poema sobre el número 1 y el número 0 que se enamoran, y jugar con ese tipo de cosas me encanta. Me gusta mucho la poesía de César Brandon. Si les gusta algo más moderno y más divertido, les recomiendo a él. Y una autora española, muy joven también, tiene mi edad, 30 años, y que le está reventando por todas partes, especialmente en redes sociales, es Elvira Sastre. Les recomiendo también leer Elvira Sastre, escucharla, incluso si ustedes son menos dados a la lectura, busquen Elvira Sastre en YouTube, y ella tiene su propio canal, tiene muchísimos más seguidores que yo, obviamente. Ella tiene muchos más años publicando. De hecho, ha grabado con diferentes autores. Y hay músicos de España que tocan los poemas que ella escribe, o sea, los convierten en canciones. Es una cosa muy, muy interesante. Yo creo que en un par de años, una década tal vez, Elvira Sastre ya va a estar en el top de la poesía mundial, porque realmente es muy buena. Y les recomiendo a Nidio Quirós, autor de Valledupar, de Codazzi, no, yo sé que es del Cesar, exactamente dónde es, no sé. Se lo recomiendo también, por ahí, lean autores de su propia tierra, autores vivos de su propia tierra, eso es muy bueno. Su poesía es bastante cursi también, muy parecida a Benedetti Becker en ese sentido, pero tiene cositas interesantes y hace unos videos que me parece que tiene una producción casi de videoclip. De hecho, es lo que más me gusta de su poesía, la producción de videoclip. Entonces, digo, tomemos un poco de todos y armamos un sancocho y creamos nuestro propio estilo. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de Hilary García. Puedes formular tu pregunta en este momento. Hilary, ¿estás aquí en este momento? Bueno, creo que Hilary tuvo problemas de conexión. Entonces, si no hay más preguntas, creo que sería todo en esta sesión. Profe Marta, profe Claudia, si tienen algo más que agregar. Le agradezco. No, yo me puedo quedar aquí toda la mañana hablando con Mohamed. Gracias. Hasta yo también. Cierto, Clau. Bueno, no, sí quedan como preguntitas ahí en el tintero, pero creo que esa es la maravilla de los escritores, que siempre dejan algo ahí como que para uno volverlos a invitar, que yo sé que Mohamed no nos va a decir que no nuevamente, entonces sí quedan cosillas por ahí, pero pues el tiempo, sabemos que ahorita él ya empieza en su trabajo, entonces también nos toca ser un poco medidos en este tiempo. Creo que volvió Hilary. Sí, exacto. Hilary ya está de nuevo. Nos dice que tuvo problemas con el internet. Entonces, si deseas todavía realizar tu pregunta, puedes hacerlo en este momento. Gracias, profe. Quisiera saber cuántas veces se ha salido de su realidad para escribir sus libros, o si ha basado en lo que ha vivido. Ok, un poco de ambas, diría yo. Bueno, Hilary casi se queda sin preguntar porque ya nos estamos despidiendo. Es un poco de ambas. Yo a veces, de hecho, me gusta mucho colocarme en lugares distintos a los comunes. De hecho, es que una historia no puede nacer de un lugar común, ¿no? No puedo contar, no. Fui a desayunar
y desayuné. Eso no es una historia. ¿Qué pasa? No fui a desayunar y resulta que soy alérgico al desayuno. No sé, ahí es donde empieza una historia interesante, ¿no? Igual para una poesía. Hay que salir un poco de lo cotidiano. Así que sí, hay que imaginar mucho. Digo, tengo historias de ciencia ficción, tengo otras de terror cósmico, tengo otras de romance, tengo otras, son más como metáforas. Hay un montón de historias que yo escribo, y bueno, me gusta cerrarme en un solo tema, ni un solo género, pero siempre hay que colocar algo de creatividad, ¿no? Al final todo eso nace de mi mente. Bueno, y de la inspiración, porque les digo, no todo nace totalmente de mi cabeza, sino que me inspiro de alguna parte. Y muchas partes de las que me inspiro es de la realidad. Ahora, algo importante como autores, les digo, es tener empatía y poder despegarnos del ego personal. Bueno, eso es redundante, del ego, dejemos. Despegarnos del ego, porque muchas veces nos autoproyectamos en el texto, hacemos una autoinserción, entonces el protagonista no es un protagonista, soy yo con otro nombre. Entonces es súper fuerte y todas las chicas lo aman y es el mejor escritor del mundo y lo invitan a todos los colegios a dar charlas. Entonces, eso rompe la fantasía porque empiezo a ser yo metido en mi propio sueño. Como cuando jugamos a los jugueticos de niños. Entonces mi juguete es el más poderoso y es el que los vence a todos. Y me molesta cuando alguien más dice, no, pero el mío le pegó. No, 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 tú no me pegaste. Entonces es así, queremos ser invencibles y no es bueno tomar la literatura para escapar de nuestra realidad, no de esa forma. Sí que sí, todos mis personajes tienen algo mío, porque al final nacieron de mí, ¿no? Nacieron de mi cabeza, de mi mente, de mis experiencias. Todos tienen algo mío, siempre me gusta colocarles algo muy característico mío. Si yo tengo algún gusto, se lo coloco al PJ, el personaje. Si de repente tengo algo que no me guste, te lo coloco a otro personaje. Si soy alérgico a algo, eso se lo coloco a un personaje. No soy yo, pero tienen algo mío siempre. Por lo menos hay un personaje mío que no le gusta el café, como a mí. Pero hay otro que le encanta. Al protagonista de mi historia le encanta el café. Yo no sé cómo se siente eso, pero yo trato de escribirlo como creo que sería una persona que le encanta el café. Especialmente porque conozco muchas personas así. No solo escribo de lo que me pasa a mí, sino lo que veo de otras personas. Sería muy triste que yo escribiera solo de las cosas que yo conozco y de las cosas que solo yo disfruto, porque eso me limitaría muchísimo. Yo tengo poemas escritos desde el punto de vista de una mujer. Perdón, tengo poemas escritos desde el punto de vista de una mujer, tengo poemas escritos desde el punto de vista de un perro, del punto de vista de una cebolla, del punto de vista de un niño huérfano. Entonces, por lo menos el poema que leí al principio, ustedes dirán, ay, no, qué triste, él es huérfano. Pero la verdad es que no, no lo soy. Me puse en el lugar de un huérfano y escribí el poema desde ahí. No quiere decir que lo que escribiera fuera sobre mí. Y creo que eso es importante, ¿no? Saber colocarte en lugares diferentes al tuyo y poder expresarte desde un punto de vista diferente al tuyo propio. Sí, ahora sí. Bueno, Dani García nos escribe en el chat que tiene una última pregunta y pues quisiera darle la oportunidad rápidamente, ya sé que estamos contigo desde tiempo, pero para que la formule rapidito y antes de eso pues quiero agradecerle a todos los chicos que participaron con sus preguntas y por supuesto al gran Mohamed por darle respuesta a cada una de ellas. Entonces Dani, rápidamente. Voy a empezar a firmar así. Bueno, yo quisiera saber cuál es el fin que a usted le gustaría lograr con su poética. Uf, esta es más sencilla, esta es más sencilla. Yo podría decirte cambiar el mundo, pero la verdad es que quiero ganar dinero. Escogí la peor profesión para ganar dinero. No, mentira. La poesía no da mucho dinero. Si quisiera dinero, escribiera novelas juveniles con una chica y dos hombres lobos atrás de ella. Eso da mucha plata. Lo que quiero con mi poesía es poder cambiar, aunque sea un poquito, la mentalidad de las personas.
poder expresar cosas que muchas veces no se dicen. Mi poesía tiende a ser muy irónica en muchos sentidos, tiende a ser incluso hiriente en algunos otros, porque trato de que las personas salgan de ese estado de confort en el que simplemente el amor es bello, el amor es hermoso. Si no funcionaron las cosas fue por su culpa, no por la mía. Y creo que a veces hay que despertar de eso, de esa mediocridad a veces en la que estamos, en la que culpamos siempre a los demás por nuestros problemas. Mi poesía es muy allá, denuncia mucho los problemas que tiene nuestra sociedad y cómo la raíz de ese problema somos nosotros, no otras personas, y la raíz de todos nuestros problemas somos nosotros mismos. Volviendo al poema de la cebolla, de pronto los que más estoy seguro que leyeron, hace una comparación, ¿no? Cuando digo que me hace llorar más una cebolla que un niño hambriento, la gente se asusta, ¿no? Oh, por Dios, qué man sin corazón, tipo sin alma, ¿cómo que no llora con un niño hambriento y mientras que la cebolla sí lo hace llorar? Pero entonces está la segunda parte del poema. Bueno, si le molesta mucho lo que yo digo, pues refúteme. ¿Por cuántos niños lloras tú? Pero ¿por cuántas cebollas te hacen llorar? Y suena cruel, pero es verdad. Lloramos más por una cebolla que por un niño hambriento. Entonces, ese tipo de denuncias es lo que me gusta hacer en mi poesía. Creo que es mi objetivo. Decir esas cosas incómodas que mucha gente no dice. Y creo que la poesía es el mejor medio para expresar eso. Muchas gracias, me encantó esa pregunta. Bien. Ok, muchas gracias a usted. Para finalizar, vamos a darle la palabra a nuestra rectora, a la profesora Belia Orozco en este momento. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que felicitarlos a los estudiantes, a los docentes organizadores y a nuestro invitado Mohamed. De verdad que para nosotros la institución educativa es un placer tenerlo hoy y como decían ahorita, quedarnos toda una mañana reflexionando, escuchándolo, de verdad que excelente. Me pareció pues muy acertada toda su participación e intervención. De verdad que aunque no soy escritora, pero me gustan mucho estos programas, estas invitaciones, estas participaciones, porque de alguna manera logra uno como trasladarse, como vivir un espacio diferente. Y es lo que queremos nosotros también con los muchachos, que comiencen a ver la vida de otra manera, que se interesen más por la lectura, por la escritura, por escuchar cosas que son importantes para ellos. Y de verdad que hubiésemos querido tener como más espacio porque sé que hay muchos chicos inquietos que quisieran preguntar, que quisieran intervenir y eso es muy importante, la participación activa de los muchachos hoy en día porque todas esas, digamos que todo eso ha ido cambiando en este nuevo mundo. Cuando decías ahorita, si quisiera ganar plata con todo esto, pues me dedicara a escribir y es verdad lo que decías, historia del chico que se le perdió la novia que luego le encontró y fueron felices para siempre, ¿sí? Y de eso, pues, el hecho de dejarle la intriga ahí, entonces el muchacho se interesa por leer. Pero esta parte que siempre yo he criticado y he dicho es que el poeta, el escritor debe dedicarse a otras cosas porque en un país como el nuestro, vivir de lo que se escribe, de lo que se publica, pues de verdad que yo escuchaba la vez pasada, mire, cuántos libros, la mayoría los quiere regalados, ay, cuando me regalas el mío, qué bueno que escribiste, espero el mío. Y decía que en ese lanzamiento de ese libro, pues era más lo que se regalaba que lo que realmente le producía financieramente de pronto a la persona que hizo también un desgaste y lógicamente pues espera su retribución. Y en este arte es bastante complicado. Yo que he visto pues a nuestra compañera Marta para sus eventos, una cosa, otra, y se da uno cuenta que esa parte que uno vive, esa parte emocional, el momento de trasladar, el momento de vivir un espacio diferente que no se compara con nadie, no es muy reconocido en nuestra historia a nivel económico, de pronto lo que decías. Y eso depende en el país y el momento histórico que se viva. Hoy escribir una poesía que
que de pronto de alguna manera se hagan críticas al gobierno, pues eso no vale, y puede ser muy hermosa, pero no tiene un reconocimiento, ¿sí? Entonces, uno debe estar preparado para los chicos que de pronto les gusta esta faceta, pues estar preparado que de eso no se va a vivir, que tienen que estudiar, salir adelante y lograr, porque eso es un éxito personal, un éxito que va a disfrutar y que va a ser reconocido. Pero es muy importante de verdad que ellos se interesen por digamos, esta parte de nuestra historia. Conocer en estos días a algunos de los poetas y darnos cuenta pues de su trayectoria, de todo lo que han escrito. Dice, wow, han hecho cosas maravillosas, y lástima que muchas de esas no se han logrado reconocer. Y hay que seguir impulsando y hay que seguir luchando porque los muchachos, lo que les gusta, decirles sigan, avancen. Eso es muy importante. Eso le va a llenar y van a tener su éxito, y de pronto no lo hagan con ese pensamiento de que yo voy a publicar mi primer libro y voy a ser millonario. No, o sea, si va a ser millonario intelectualmente, lo otro viene después, ¿verdad? Pero entonces esa parte es fundamental, y me gustaba cuando recomendabas algunas obras. Tengo una niña de 11 años y a veces le gusta escribir cositas, pero más le gusta dibujar. Y cuando decías, ay, los primeros escritos no me gustaban, aunque la gente decía que eran muy bonitos, me acordé que a ella le gusta dibujar mucho y tiene como más de 20 libros que le he comprado para que dibuje, y a veces hay días que coge el primero para compararlo con el último, y me decía un día, ¿tú por qué me dijiste que eso estaba lindo? Esto es horrible, mami, ¿tú no ves cómo dibujé aquí? Eso es feo. ¿Y tú por qué me decías que eso estaba bien lindo? Entonces comienza a comparar y comienza a decir, ay, no, yo sí, y tú publicaste esto, y no, mami, qué feo, qué pena. Entonces comienza ese proceso de comparación de lo que hizo antes de lo que está haciendo ahora. Y bueno, lo que decías, uno debe darles impulso a los muchachos, o sea, es una forma pues también del niño pequeño decirle que sí, que va bien, va por buen camino. Eso es algo que lo halaga y que lo ayuda a seguir en el proceso. Quizás si de pronto yo en ese momento le hubiese dicho a la niña, ay no, mija, que es feo, muy seguramente se hubiera quedado ahí, no hubiese seguido, ¿verdad? Pero siguió y pues poco a poco ha ido avanzando en el proceso. Entonces, de verdad que agradecerte mucho, me ha gustado, de verdad encantada de escucharte toda esta mañana, y fresca que está en Valledupar, muy propicio con un cafecito, yo sí. Y creo que Marta también con un cafecito, y más de uno de los que estamos aquí con un cafecito al lado. Pero muchísimas gracias, de verdad, digno representante de mi departamento también, soy del Magdalena. Y sí, encantada de tenerte, de verdad que sí, encantada de tenerte, y de pronto pues hasta familia de algunos conocidos que tengo apellido Dávila. Definitivamente encantada con que nos acompañaras en esta mañana. Muchísimas gracias a usted, a todo el equipo, de verdad que se ha dedicado durante este mes a exaltar este Día del Libro y Día del Idioma, y que ha quedado espectacular. Entonces, queda invitado para una próxima. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, y la institución educativa Loperena Garupal ya es de usted también. Cuando quiera, estamos dispuestos también a atenderlo, a escucharlo, y cuando pase todo esto, ¿por qué no?, a tenerlo en vivo en nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias en esta mañana, señor Mohamed. Bueno, señor, con 31 años, como que suena así a que fueran más años, pero de pronto ha sido la vasta experiencia que has tenido la que te ha llevado a ese reconocimiento. Estamos muy contentos por todos los aportes que nos has hecho. Me identificaba un poco con esas primeras publicaciones que decías que tenías. De pronto siempre me he inclinado a escribir. Entonces, de pronto tomé muchos consejos para mis estudiantes, pero también para mí, a ver si me decido por seguir cultivando. Muchas gracias de verdad por el tiempo, por la disposición y por todos los aportes que nos has hecho. Ojalá que tengamos la fortuna de compartir en una nueva oportunidad.
La anterior fue una actividad realizada por los docentes del área de humanidades de la institución educativa Loperena Garupal en el marco de la conmemoración del Día del Libro y del Idioma, Valledupar 2021.